Y estamos en vivo ya con Gonzalo Banda, analista político, con quien vamos a conversar acerca de estas elecciones regionales y municipales, específicamente en el interior de nuestro país. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Gonzalo, coméntenos por favor, usted que está viviendo en Arequipa, ¿cómo se viene realizando el proceso de elecciones en su territorio? Bueno, creo que ha sido una mañana y una tarde bastante normales. Yo asistí a votar, por ejemplo, a la Universidad Nacional de San Agustín, al estadio de la UNSA, y fue bastante rápido. No he visto amontonamiento ni colas, no ha habido denuncias. Creo que el proceso se va dando de una manera muy normal y muy rápida, Sí. ¿no? En los distintos centros de votaciones no he visto, y estoy siguiendo a través de radio y otros medios, ningún suceso que pueda enturbiar ese proceso. Claro, es importante la participación de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, incluso de los medios escritos, porque pareciera que se concentra, ¿no? O los medios de comunicación se concentran en lo que sucede en la capital. Sin embargo, usted me comenta que los medios de comunicación al interior del país también están informando acerca de lo que viene ocurriendo. Sí, bueno, claro, en regiones tú tienes que escuchar mucho radio, ¿no? Sobre todo, ¿no? Particularmente en Arequipa, Puno, Cusco, uno se entera rápidamente de las cosas a través de la radio. No hay, más allá de una cobertura que puede ser algunos minutos de canales nacionales, entonces para seguir más o menos digamos, el ritmo del proceso tienes que escuchar radio y en el sur y en Arequipa particularmente, la radio es, creo yo, el elemento por naturaleza por la cual el ciudadano se informa. Claro que sí. Ahora, uno de los datos también importantes a resaltar es que durante los procesos electorales se habla acerca de que la gente decide en la cola, ¿no? Es decir, en Lima se habla mucho acerca de esta situación, de que el votante decide, ¿no? Su elección, su voto en la cola. ¿Lo mismo ocurre a nivel del interior del país, en específico en la parte sur de nuestro país? O sea, tenemos algunos estudios que se han hecho hace algunos años. Me parece que Ipsos hizo un estudio sobre cuándo definía el ciudadano en elecciones generales, ¿no? Presidenciales y congresales, cuando elegía. Algunos sostenían que era la mitad de los ciudadanos elegían en la última semana, un tercio elegía el día anterior y cerca del 15% elegían en la misma cola. Entonces sí, es verdad, suele suceder, aunque yo creo que si se hiciera por la desafección que ha tenido sobre todo estas elecciones municipales y regionales, yo sospecho que el porcentaje de elección en la cola sería mayor, porque Datum reportó que había un gran porcentaje de la población que no estaba ni enterada ni interesada en saber mucho del proceso de elecciones regionales y municipales, lo cual podría conllevar que esa cifra de quién decide en la cola podría ser un poco más alta, ¿no? Habría que de acá a un tiempo, cuando se publiquen estos estudios de opinión, conocer cómo va a ser la cifra, pero yo calculo que va a ser un poquito más alta por la desafección que está viendo en estas elecciones. Claro que sí. Y ahora, ¿cuáles serían los desafíos, ¿no? A nivel del interior del país? Porque es importante la participación de la mujer, es importante la participación de los grupos humanos que pertenecen a las poblaciones indígenas, es importante la participación de los grupos que pertenecen a las comunidades LGTBI. ¿Cuál sería la lectura que se le da al interior del país? Porque es un desafío también. Somos más conservadores incluso al interior que en la propia Lima. Sí, sobre todo en las zonas rurales del país, ¿no? En las zonas rurales del país, el Perú sigue siendo un país conservador, incluso en aquellos votantes que pueden ser votantes de izquierda, que uno asociaría en las zonas urbanas como votantes más progresistas, en el Perú, las zonas rurales, si bien especialmente en la Sierra Andina pueden identificarse con algún componente de reivindicación, todavía siguen siendo abanderados de la defensa de ciertos valores tradicionales, de la familia, del matrimonio. Eh, y claro, ahí hay un momento en el que seguramente hay algún conflicto cultural que se ha expresado en algunas elecciones, pero todavía no ha habido ningún gran
choque, digamos, porque generalmente las opciones que han ganado en las elecciones generales han respetado más o menos esa cosmovisión. Todavía no hemos tenido un gobierno progresista que ha intentado como que cambiar un poco esto, ¿no? Pero creo que uno de los desafíos de las elecciones, y representa todavía el desafío de las elecciones, es cómo nosotros llevamos estas plataformas de inclusión, no solamente de las comunidades excluidas, las comunidades campesinas dentro de la cobertura mediática, ¿no? No suele suceder, y especialmente en elecciones municipales donde la tensión del momento está, digamos, enfocada en Lima, ¿no? Entonces, es muy difícil que los medios de comunicación puedan cubrir lo que sucede en una municipalidad distrital, en una zona rural, no sé, en Chumbivilcas o en Loreto. Es Claro. muy difícil, ¿no? Normalmente en elecciones nacionales hay una cobertura descentralizada de los procesos de elecciones. En elecciones municipales no, todo tiende a ser un poquito más centralizado. Claro. Ahora, se habla mucho del fortalecimiento de los partidos políticos, pero se habla muy poco del fortalecimiento de los movimientos regionales. ¿Qué lectura le puede dar usted a esto? Lo que pasa es que ahí hay un problema, ¿no? O sea, creo que cuando se habla de reforma política se habla mucho de partidos políticos nacionales porque finalmente son los que quedan después de la elección. Tienen militancia, tienen organización política. En el caso de los movimientos regionales, eh, dada la alta, poca, digamos, aceptación que tienen en el tiempo, no perduran en el tiempo, algunos de ellos suelen desaparecer o algunos suelen presentar candidatos que postulaban en otros movimientos regionales. Entonces, la lealtad partidaria en un movimiento regional es pues bastante precaria, ¿no? Entonces, creo yo que el gran desafío de la política en Perú es cómo hacemos reforma política también de movimientos regionales. Y el problema es ese, ¿no? La poca estabilidad en el tiempo que tiene un movimiento regional, ¿no? Claro. O sea, los movimientos regionales, si la política nacional nos parece que es alternante todo el tiempo y que continuamente aparecen nuevos partidos políticos o por lo menos nuevos candidatos en la política regional, si bien hay candidatos que pueden durar mucho tiempo en el cargo, si son alcaldes distritales, luego pasan a la provincia y luego a la región, eh, creo que no hay una consistencia ni siquiera como la que la tienen los movimientos, los partidos nacionales. Hay algunas excepciones, particularmente, por ejemplo, Alianza para el Progreso en el norte del Perú es una excepción que ha logrado cierto tipo de estabilidad en el tiempo. Pero creo que es una reforma que está pendiente. ¿Cómo hacemos que los partidos, que los movimientos regionales lleguen a tener continuidad en el tiempo, lleguen a mejorar la representación con sus ciudadanos, lleguen a mejorar la participación de los ciudadanos en la Sin vida de los duda. partidos políticos, que también es muy bajita, ¿no? Si la participación de partidos nacionales y la participación de ciudadanos en partidos nacionales es baja, en movimientos regionales a veces tiende a ser un poquito más grande, pero no tanto más, ¿no? Son cosas Claro. que hay que mejorar. Pero sin duda es fundamental fortalecer los partidos, las organizaciones políticas, los movimientos, pero también hay que fortalecer a la ciudadanía, porque usted hablaba al principio de la entrevista de este término, ¿no? La desafección que existe por parte de la ciudadanía respecto a lo que corresponde a la participación política. Sí, es que cuando los partidos políticos sufren esta crisis a fines del gobierno de Fujimori, se inicia el proceso de descentralización. Hay una apuesta por los movimientos regionales como espacios de vinculación que vinculen más a la ciudadanía con las necesidades locales, ¿no? Hay una apuesta por eso, eh, pero creo que así como los partidos nacionales están agobiados por denuncias de corrupción, lo mismo ha sucedido también con los movimientos regionales, ¿no? De los 25 gobernadores regionales que hoy día tiene el Perú, casi 10 están en prisión o con procesos penales en este momento. Entonces, la corrupción como tal ha golpeado a todos, tanto los partidos nacionales como los movimientos regionales.
en general hay una crisis de credibilidad de los partidos y de los movimientos regionales también, ¿no? Ese es el gran desafío, cómo hacemos que las reformas que creo yo son buenas, como en teoría la descentralización, pasen a un segundo nivel donde nosotros tengamos candidatos que no sean Claro. cuestionados. Esa debería ser el verdadero objetivo de cualquier reforma política y movimiento regional. Claro, y en este sentido, porque hablamos del fortalecimiento de las organizaciones políticas, hablamos del fortalecimiento también de la ciudadanía, ¿no? Es decir, hay que fortalecer nuestras instituciones sin duda, pero si tuviera que responder a la siguiente pregunta, ¿cuál sería el gran paso? Porque evidentemente la corrupción se ha instalado, pareciera incluso que se ha sistematizado, o sea, se ha instalado en la estructura de nuestro país. Entonces, ¿cuál sería ese gran paso que deberíamos dar como peruanos en conjunto? Creo que en general, y hablando de movimientos regionales, tiene que haber no solamente candados para que impidan que procesados, condenados, que tengan procesos de colusión, de corrupción, puedan participar en elecciones. Creo que eso ya se ha estado trabajando. Eh, pero creo que hay otra reforma previa, que es la reforma que exija algún tipo de mínimo, de baremo mínimo para pertenecer a movimientos regionales, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? No solamente de los candidatos, sino también de los militantes, ¿no? De aquellos que militan en un partido Como por político, ¿no? ejemplo un Porque mínimo, la, ¿a qué la, se la- refiere? o sea, me parece que todavía la ley no tiene esa restricción para los afiliados, ¿no? Los afiliados pueden tener incluso algún tipo de condena y haber sido procesados y condenados y no hay ningún problema. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque tú dices, eh, pero ¿por qué se le permite, digamos, o sea, hay un momento que cuando el ciudadano, digamos, comete algún tipo de delito de corrupción, ya no puede postular a un cargo público, pero sí puede formar parte de la vida de un partido político, de un movimiento regional. Creo que esas reformas serían muy importantes. Y la Interesante, segunda sí. está más vinculada al tema institucional dentro de la Contraloría General de la República. La Contraloría creo que tiene un papel muy importante dentro del esquema de prevención de la corrupción, pero el acompañamiento que hace la Contraloría a veces me parece muy posterior a cualquier proceso, ¿no? Entonces, creo que una de los principales rompecabezas para resolver esto es que Contraloría trabaje de la mano con el gobierno regional, no solamente con el dedo acusador, sino eh, con un afán de tratar de impedir que sucedan los actos de corrupción, ¿no? Son, creo yo, dos de los tres principales, creo, reformas que podrían hacerse en el corto plazo. Importante las declaraciones de Gonzalo Banda, analista político, en un día muy importante para nuestra democracia, elecciones regionales y municipales 2022. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. No, que le vaya bien.